Pues ahí ya estamos grabando. Nuevamente, muy buenas noches a todos. Espero se encuentren muy bien. Geometría analítica, que en este caso pues es un CIPAS referente a la tarea 3 y unidad 3, que es sobre geometría analítica. Les agradezco, por favor, me confirmen si me escuchan fuerte y claro, si ven mi pantalla, si me ven. Sí, Sí, señora, señor. ahí todo correcto. Todo correcto, Sí, todo profe, bien. ahí se ve, creo que sí. Sí, señor, sí se ve. Vale, perfecto. Permítame, dejo de compartir y vuelvo a compartir para compartir con sonido, lo necesito incluir sonido. Listo. Ahí ya están viendo nuevamente mi pantalla, ¿cierto que sí? Sí, sí se ve, profe. Listos, perfecto. Bien, entonces el objetivo del CIPAS del día de hoy, pues como ya les dije, va a ser trabajar alguna de las temáticas de la unidad 3, que en este caso es sobre geometría analítica, y pues lo que vamos a hablar específicamente es lo referente a la ecuación de la línea recta y sus aplicaciones. ¿Listos? Entonces, antes de iniciar como tal, quiero que ustedes me digan por qué sería importante estudiar la línea recta. ¿Y en qué de pronto ustedes consideran que se puede aplicar algo de la línea recta o algo que conozcan sobre la línea recta? ¿Quién se anima? Se podría decir que es la forma más rápida de medir una distancia de un punto a otro. Ok, O, sí, eso es algo importante. Una línea recta, la forma en la que puedo identificar la distancia más rápida de un punto a otro, válido, muy bien. Y eso tiene también que ver con la definición de la línea recta. Perfecto, ¿alguien más? ¿Alguna otra cosa? Brian, señor. Es, sirve para determinar em, un punto A de un punto B y pues reconocer su distancia y pues ya básicamente como eso, profe. Ok, gracias, Brian. Sí, señor. ¿Alguien más? Que de pronto algo que se le ocurra o alguna situación en la que tal vez ustedes digan una relación entre dos variables. Recordemos que una línea recta, pues está, digamos, yo la puedo representar en un plano cartesiano, ¿cierto? Y en un plano cartesiano hay dos ejes, ¿cierto? Eje horizontal, lo nombramos normalmente con X, y eje vertical Y. O sea, está relacionando dos variables, ¿cierto? ¿Alguien, alguna otra cosita que se le ocurra? ¿No? Profe, ¿Nadie? para ubicar los puntos de intersección de los dos ejes. Sí, eso también es algo muy importante que nos va a facilitar mucho trabajo a la hora de resolver un problema, sí, señor. Bien, no se preocupen si no se animan ya ahorita con un poquitín más de orientación y con unas preguntas más específicas, sé que me van a dar mayor respuesta. Eh, una cosa muy importante en cuanto a la línea recta es las aplicaciones que tiene en física, en ingeniería, en economía. Por ejemplo, en física todos ustedes tuvieron que ver en algún momento en el colegio algo que se llamaba movimiento rectilíneo uniforme y movimiento rectilíneo uniformemente variado, ¿cierto? Que era donde se analizaban las gráficas espacio versus tiempo, velocidad versus tiempo, aceleración versus tiempo, ¿sí? Y en un movimiento rectilíneo, pues es una relación lineal, ¿cierto? Entonces eso hace parte de las implicaciones de la ecuación de la línea recta. En todo lo que tiene que ver con ingeniería, pues lógicamente también que está asociado con la física. Y en la economía, pues más aún, ¿cierto? Eh, por ejemplo, eso tiene que ver hasta con el salario, que ya ahorita más adelante voy a preguntarle más específicamente sobre eso. Pero muchas veces o muchos de nosotros tenemos un cierto trabajo en la actualidad, ¿cierto? Y nuestro salario puede que sea fijo, es decir, que nunca cambie, que todos los meses sea el mismo, como puede que sea un salario variable y que dependa de otros factores. Pero ya más adelante que ustedes me van a hablar de eso. Vamos a escuchar unos audios que vienen acá incrustados en la presentación. Las aplicaciones de la ecuación de la línea recta son numerosas y se extienden a diversos campos.
En primer lugar, es ampliamente utilizada en la física y la ingeniería para modelar el movimiento rectilíneo y predecir trayectorias. Por ejemplo, en la mecánica, se emplea para describir el desplazamiento de objetos en movimiento rectilíneo uniforme o acelerado. En la ingeniería civil, es útil para diseñar y trazar estructuras lineales como puentes y carreteras. La ecuación de la línea recta también tiene aplicaciones en la economía y las finanzas. En la economía, se utiliza para analizar y representar relaciones entre variables, como la oferta y la demanda, los costos y los ingresos, y las tasas de crecimiento. En las finanzas, puede emplearse para predecir tendencias y patrones en los mercados financieros, calcular el rendimiento de una inversión o proyectar el crecimiento de una empresa. Aquí hay algo muy importante que me voy a permitir contarles a forma rápida. Hablaba el segundo audio de las proyecciones en inversiones y demás, ¿cierto? Tengo un amigo y compañero que en alguna vez tuvo una empresa y que movía muchísimo capital, ¿sí? Y por unas malas proyecciones en su negocio, según los productos que tenía, perdió más de 600 millones de pesos por no haber hecho bien proyecciones económicas. Entonces, y todo eso está asociado con la línea recta, que es muy importante conocerlo porque lo usamos normalmente en nuestra vida cotidiana. Ya aterrizándolo un poco en el terreno de la geometría, pues una línea recta es una sucesión infinita y continua de puntos, ¿sí? Y pues, y decir recto, pues implica que no hay ni curvas, ni ángulos, ni nada por el estilo. Y aquí algo muy importante que hablaba al comienzo Diego y Brian, de que dos puntos, por ejemplo, entre el punto A y el punto B, pues la distancia más corta, ¿cuál es? Pues en línea recta. Y aquí algo muy importante es que por dos puntos diferentes en el mismo plano, puede pasar única y exclusivamente una recta. Es decir, no hay dos rectas diferentes que pasen por dos puntos. Digamos, entre A y B solo existe una recta que pase por ellos dos. ¿Listos? Todo esto también está asociado con algo que se llaman lugares geométricos. Que un lugar geométrico es, digamos, una figura, una construcción en el plano cartesiano que cumple unas características específicas. La ecuación de la línea recta es una herramienta matemática fundamental que describe y representa geométricamente una línea recta en un plano cartesiano. Esta ecuación, también conocida como la ecuación lineal, se expresa generalmente en la forma de y igual a mx más b, donde m. Perdón, yo silencio por acá a Carol. Listos. Bien, continuamos para acá. Es la Entonces, pendiente de la línea y b es la ordenada al origen. una recta, como alcanzaron tal vez a escuchar ahí en el audio, y también está dentro de esta definición acá, satisface unas ecuaciones. Una ecuación general, una ecuación canónica. ¿Listo? Y esa es como su característica para hacer un lugar geométrico. Ya vamos a entender un poquito más esas definiciones. Y para eso vamos a hablar de la ecuación general de la recta. Y la ecuación general de la recta tiene esta forma que ustedes están visualizando acá en el momento. Permítanme, yo saco por acá mi pizarra para ir rayando. Que no la había abierto. Listos. Entonces, en esta, como les decía, es entonces la ecuación general de la línea recta. ¿Listos? Esta que está acá. AX más BY más C igual a 0. Donde A, B y C pues van a ser constantes, en este caso diferentes de 0. Y X y Y pues van a ser las variables y que siempre van a tener exponente 1. Esta se conoce como ecuación general. Y hay otra que se conoce como ecuación canónica o reducida, que es esta. Y igual a mx más b. Y y x pues son las variables que en ambas ecuaciones lógicamente van a aparecer. Y en esta forma canónica yo puedo identificar varias cosas de la recta, como es su pendiente que la representa la letra m y el punto de corte con el eje vertical que lo está representando la letra b. Como ustedes pueden notar, las variables x y y
En ambos casos ni se están multiplicando entre ellas, ni tienen exponentes diferentes de 1. Cuando no aparece exponente, nosotros ya sabemos que es 1. ¿Listos? Entonces esas son las características de las ecuaciones que representan una línea recta. Ustedes me van a decir ahora de las siguientes ecuaciones cuáles representan una línea recta y cuáles no. Entonces, la ecuación número 1 dice menos 2x más y igual a 3. ¿Representará una línea recta? ¿Sí o no? Yo diría ¿Sí? que Sí, sí, porque a la final yo puedo pasar el 3 al otro lado negativo y lo igual a 0. Y sería Ok. el coeficiente C. ¿No? Claro que sí, señor. Es Sí, decir, se puede, moviendo profe. este 3, me queda la ecuación general de la recta, ¿cierto? Es una opción. O moviendo este menos 2x para el otro lado, me queda la ecuación canónica. Y las variables en este caso se están sumando y su exponente es 1. Luego, sí representa una línea recta. ¿La segunda representa una línea recta? no, esa no, porque tiene exponente al cuadrado. No, no. Ok, muy Tiene bien. Esta exponentes, esa no, no. ¿cierto? Porque la x está al cuadrado. Al estar la x al cuadrado, no sirve. La tercera, vamos a obviar aquí, vamos a hacer de cuenta que solo está el menos. Olvidémonos del más, que fue un error de edición ahí. X sobre 2 menos y sobre 4 igual a 1. ¿Representará una línea recta? No, esa tampoco. ¿Por qué no? Pues, Sí, es así. pues, Sí yo representa digo, línea yo recta. digo que no porque se están dividiendo las Las variables, ok. variables. Observemos lo siguiente. Esta ecuación de acá, yo la puedo escribir así. Un medio, ¿cierto? De x menos un cuarto de y. Y esto, por ejemplo, menos 1 igual a 0, ¿cierto? Un medio va a ser a, menos un cuarto va a ser b, y menos 1 va a ser c. Y la x y la y no se están multiplicando entre ellas y su exponente es 1. Quiere decir que esta sí representa, es decir, sí puede estar dividida en un número. No, lo que no puede es estar dividida, por ejemplo, en una variable, ahí sí ya entramos en problemas, Otro. pero en un número Ok, sí. ok. Muy bien. Y la última, La última también es No, no, porque ecuación de está línea La recta. última no, multiplicando. porque está multiplicando. La última ok, no, profe, porque muy está bien. multiplicando las variables. Las variables x y y se están multiplicando. Luego esa no. Muy bien. Entonces ya saben ustedes identificar cuando una ecuación representa una línea recta y cuando no. Ahora vamos a hablar de la pendiente de una línea recta. La pendiente, como yo ya les dije, yo la puedo identificar en la ecuación de la forma y igual a mx más b muy fácilmente. Esta se conoce como la ecuación canónica, en algunos documentos también como aparece como ecuación reducida, ¿sí? Recibe hasta 3 nombres, pero la real es ecuación canónica, ¿sí? Y aquí yo puedo identificar la pendiente que va a estar representada con la letra M. ¿Qué es la pendiente? La pendiente me va a mostrar lo siguiente. 1, el grado de inclinación de la recta, como ustedes de pronto lo ven acá en este gráfico, con respecto al eje horizontal, ¿sí? Es decir, con el eje X, vamos a hacer acto de fe que está aquí, ¿qué ángulo forma? ¿Sí? Eso es una cosa que me determina la pendiente, el grado de inclinación de la recta. Otra cosa que me determina la pendiente es si la recta es creciente o si la recta es decreciente. ¿De qué va a depender? Si la pendiente es positiva, o sea, el número que haga las veces de m es positivo, recta creciente. Si la pendiente es negativa, o sea, el número que haga las veces de m sea negativo, recta decreciente. Creciente de izquierda a derecha sube. Decreciente de izquierda a derecha baja. ¿Listos? Ahora, eso también me va a mostrar como la razón de cambio que hay respecto a cada eje, al eje X y al eje Y. ¿Listos? ¿Cómo puedo yo determinar la pendiente? Conociendo dos puntos de la recta. ¿Cuáles? Los que sea, no importa. Independientemente de los puntos que yo conozca, ¿sí? Si yo determino la pendiente, me va a dar lo mismo usando cualquier par de puntos de la recta. No importa cuáles, el resultado va a ser el mismo. Entonces es suficiente
con que yo conozca 2 puntos, ¿cierto? 2 puntos de mi recta. Sí, opa, perdóneme, David. 2 puntos de mi recta. Si ya los conozco, puedo sacar la pendiente. La fórmula para encontrarla es esta que está acá. La pendiente es igual a y2 menos y1 sobre x2 menos x1. ¿De dónde van a salir ese y2, y1, x2, x1? De los 2 puntos, ¿sí? Porque a cada punto, como ustedes pueden ver Las acá, coordenadas de los dos. exactamente, yo le voy a dar unos nombres, las coordenadas. ¿Qué es importante? Ejemplo, voy a decir que mi punto es el punto A con coordenadas 2,3, ¿sí? El primer número siempre, absolutamente siempre va a ser de X y el segundo de Y. Entonces, cuando yo nombre, yo no puedo decir, ah, este es Y1. No, porque el primer número es de X. ¿Listos? Mucho cuidado con eso. Y otra cosa muy importante es que si yo he dicho que este es X1, él tiene que ser Y1. No puedo decir que este es X1 y que este es Y2. Deben tener el mismo subíndice. Ahora, esto para que lo tengan en cuenta a la hora de usar el editor de ecuaciones. Y2 y Y1 son subíndices, no exponentes. A veces hay estudiantes que colocan esto así. Y2 menos Y1. Error. ¿Sí? Porque esto sería Y al cuadrado, ¿cierto? Y acá no dice eso. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Ahora, esto es una resta acá en la parte de arriba que yo la puedo escribir de esta forma. Diferencial de Y sobre diferencial de X. Este triangulito yo lo puedo leer como diferencial o como delta, que es un nombre real. Delta de Y sobre delta de X. Entonces, esta es una fórmula muy importante. Y yo sé que muchos de ustedes ya se la sabían, ¿cierto? Y que si no, pues se la van a aprender porque es muy clave. La pendiente la determino Y2 menos Y1 sobre X2 menos X1. Muy bien. Aquí tenemos un ejercicio que dice, determine el valor de la pendiente de la línea recta que pasa por los puntos 2,1 y menos 2,4. ¿Sí? Aquí se fue otro error de edición porque acá quedó menos 3. Vamos a hacerlo acá con esto, no hay ningún problema. Entonces tengo dos puntos, 2,1 y menos 2,4, ¿cierto? Entonces, al primer punto, yo le puedo decir que esto es x1, ¿cierto? Y si esto es x1, ¿esto qué va a ser? Y1. Y1. Y1, ¿cierto? Muy bien. Entonces, este es x2 y este va a ser y2. Lo voy a hacer como está acá, porque acá hubo un error. Mira, acá está diferente, menos 3,4 y acá dice menos 2,4. Entonces lo voy a hacer como está acá. ¿Listos? Entonces la fórmula que nosotros ya aprendimos era que la pendiente, ¿cierto? Era igual a y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Esto que les estoy explicando acá está asociado con lo que ustedes tienen que hacer en el bloque número 1 de ejercicios de la guía de actividades y para muchos con lo que tienen que hacer en el bloque 5 de ejercicios donde está el problema de aplicación. Entonces, esta es mi fórmula, entonces voy a reemplazar. Entonces, la pendiente es igual. Y2, ¿quién es Y2? 4. 4, ¿cierto? Ahora, mucho cuidado con esto. El menos de la fórmula siempre lo debo colocar. Entonces, 4 menos y Y1 es 1, ¿cierto? Sobre X2, que es menos 2, ¿sí o no? Menos, porque aquí la fórmula lo dice, menos, y X1 que sería, escribió, no, sí, ahí está bien, 2, ambos son 2 en este caso. Menos 2 es X2, menos por la fórmula y 2 que es X1. ¿Listos? Aquí algo muy importante, si el numerito que va a ir acá es un número negativo, ¿sí? Entonces yo necesito usar paréntesis. Menos y menos el número, sea quien sea, ¿sí? ¿Listos? Porque la fórmula dice menos. A veces nos comemos ese menos. Y operamos. Entonces aquí me queda que la pendiente va a ser igual a 4 menos 1, que es 3. 3, ¿cierto? Sobre menos 2, que es menos 4. Quiere decir que la pendiente es menos 3/4. Aquí algo muy importante. Este ya es el resultado, ¿cierto? Entonces, como este ya es el resultado, por cuestiones de presentación, yo no lo puedo dejar así.
sino que el menos se lo voy a colocar al frente de la línea de fracción. Es decir, yo voy a decir la pendiente es igual a menos 3/4. Así. ¿Listos? De esta forma. Si el menos quedó arriba únicamente, igual aquí se lo coloco al frente. Es decir, tener menos 3/4 es igual a tener 3/-4, que en realidad se debe escribir menos 3/4. ¿Listos? Para que todos lo tengan presente. Entonces, aquí va bien, pero me hace falta escribirlo correctamente. Ahora, esto sería como una fracción, como un número decimal, ¿cuánto sería? 0,75. 0,75. 0,75. Muy bien. Y esa es la pendiente. Perfecto. Bien. Ahora les voy a mostrar este simulador. Voy a abrirlo por acá y ya les comparto ahí en el chat el enlace para que ustedes lo cacharren también. Ahora no me lo quiso abrir. Permítame un segundito. Ahora sí abrió, se demoró, estaba pensando. Deme un segundito, por favor. Yo lo abro mejor desde acá. Entonces, este es el enlace, ya se los envío a ustedes ahí en el chat para que por favor también lo abran porque ahorita les voy a hacer algunas preguntas. Ese es un simulador que se llama simuladores PET, se llaman. Ustedes pueden buscar esos simuladores así, escribir simuladores PET, PET como está aquí en esto, PHET, simuladores PET. Y hay simuladores, hay muchísimos simuladores, ¿sí? De química, de física, de matemáticas, que van a ayudar a entender muchos conceptos, muchísimos conceptos. ¿Listos? Entonces, si les abre el enlace, ahí se los envío por el chat, ¿sí les abre? Sí, señor. ¿Sí? Sí, señor. Perfecto. Entonces, Sí, señor. vamos aquí a hacer el análisis con este. Observen que tiene varias opciones. Vamos a inicialmente abrir esta que dice pendiente, ¿sí? Y vamos a verificar a ver si el resultado que nosotros encontramos es correcto o no es correcto. Según nuestra expresión que teníamos acá, nos quedó 4 menos 1. Entonces acá 4 y este menos 1. Y en el otro me quedó menos 2 menos 2. Entonces, que este era menos 2 y este era 2. Y el resultado, como ustedes lo pueden ver acá, dice 3/-4, que fue la operación como inicialmente nos quedó a nosotros. Pero aquí me dice en la gráfica, la pendiente es menos 3/4. Ahora, como pueden también notar, la pendiente es un número negativo. Como es un número negativo, entonces me da una recta decreciente, ¿sí? Yo puedo también acá con este simulador, por ejemplo, arrastrar este cosito y ubicarlo sobre esos dos punticos que están ahí y él me muestra qué coordenadas tienen esos puntos. Menos 2,4 y 2,1, ¿cierto? Entonces, menos 2,4 y 2,1, como ustedes pueden ver acá, son los puntos que me dieron, que son los que se están visualizando ahí. Yo lo puedo hacer modificando acá, o si yo quisiera, pues también puedo aquí hacerlo a este lado, ¿sí? Pero pues, digamos que es más sencillo hacerlo acá. Entonces, es un simulador que me permite a mí visualizar si el resultado que yo encontré es correcto, porque después de que yo ubico aquí los datos, cojo estos aparaticos y me ubico sobre los puntos a ver si son los puntos que a mí me dieron. Y voy a ver si el resultado de la pendiente es o no correcto. Es un simulador que ustedes pueden usar para verificar información. Sin embargo, también ya saben que las evidencias pues hay que hacerlas es con el GeoGebra más no del simulador. Pero es una herramienta que es importante que ustedes conozcan. Ya les voy a mostrar ahorita otras cositas sobre esa
sobre esa herramienta. ¿Hasta aquí alguna pregunta? No, señor. ¿No? ¿Todo claro? No, señor. Bien. Ujú. Lo primero Vamos bien. Ok, lo primero que acabamos de hacer fue saber cómo se determina la pendiente, ¿cierto? Sin embargo, los ejercicios, por ejemplo, que ustedes tienen que hacer en el bloque 1, dice encuentre la ecuación de la recta que pasa por los puntos A y B y luego otras condiciones ahí, ¿cierto? Entonces, hay que saber también cómo encuentro la ecuación, ¿sí? ¿Qué hago para encontrar una ecuación de una recta? Y para eso tenemos esta formulita, llamémoslo así, que se llama ecuación punto pendiente. Esta es la famosa ecuación punto pendiente, que como su nombre indica, pues yo debo conocer un punto y debo conocer la pendiente para que esta fórmula funcione, ¿sí? Debo conocer un punto y la pendiente. Si yo no conozco la pendiente, pero tengo dos puntos o varios puntos, pues lo primero que hago es encontrar la pendiente. ¿Cómo? Con la fórmula que ya les mostré en la diapositiva anterior. Algo muy importante a tener en cuenta acá es que esta ecuación punto pendiente me va a permitir a mí llegar a la ecuación de esta forma, que es la ecuación ¿qué? ¿Cómo se llama? ¿La forma qué? Canónica. Canónica. Muy Canónica. bien. Canónica, ecuación canónica, ¿cierto? Y yo ya les había dicho, bueno, aunque ahí está escrito también, que M es la pendiente y B es el punto de corte con el eje vertical. Y tenemos el siguiente ejercicio que dice, determine la ecuación de la recta que pasa por el punto 1,5, ¿cierto? Y tiene una pendiente igual a 3. De aquí, pues yo puedo identificar que M, que es la pendiente, vale 3, ¿cierto? Y que este punto, pues el primer valor me va a representar x1 y el segundo y1. Y ya con esto, pues me funciona esta formulita, ¿cierto? Entonces yo vengo y digo, y, que es mi variable, esa no la voy a reemplazar, menos y1, ¿cierto? Que es 5. 5, ¿cierto? Es igual a la pendiente, que en este caso es 3, y que 3 multiplica a x, que es mi variable y no la voy a cambiar, ¿cierto? Menos x1, que sería 1. 1. 1. Perfecto. Y ya he reemplazado. Ahora aquí lo demás es lo de menos, que es usar carpintería. Este 3 está multiplicando tanto a la x como al menos 1. Es decir, aplico propiedad distributiva. Entonces me queda y menos 5 es igual a 3 por x, que eso me da 3x, ¿cierto? Y 3 por menos 1, que eso me da Menos 3. menos 3. Ahora, la ecuación me muestra aquí que debo llegar a esta ecuación que antes del igual está única y exclusivamente y. Entonces yo tengo que quitarle ese 5. Ya sabemos que es por principio de adición, que a ambos lados sumo 5 para quitarlo o anularlo ahí, ¿cierto? Pero ya también nos acostumbramos a decir que está restando y pasa al otro lado a sumar. Entonces me va a quedar que y es igual a 3x menos 3 más 5, ¿cierto? Y me queda entonces como resultado final que y es igual a 3x Menos 2. Más 2. más 2. Muy bien, más 2. Esta sería la ecuación de la recta cuya pendiente es 3 y que pasa por el punto 1,5. Esta recta, sin necesidad de hacer gráfica, ¿es creciente o decreciente? Creciente porque es Porque positiva. la X es Ok. positiva. Creciente porque es positiva. Y además, otra cosa que puedo saber es que corta el eje X ¿en dónde? El eje Y, perdón. El eje Y en 2, ¿cierto? Entonces 1 y 2. Vamos a hacer acto de fe que por acá es 2. Quiere decir que es una recta creciente y que pasa por ese punto. ¿Listos? ¿Qué pasa por ahí? Gráficamente sería algo así. Aquí también nos sugieren visualizar esto con el simulador. Vamos a hacerlo. Entonces, ¿qué nos dieron? Un punto que es 1,5 y la pendiente 3. Entonces, ahora usamos esta segunda herramienta que si alcanzan ustedes tal vez a Profe, qué leer pena, ahí. me
me deja ver un momentico la diapositiva para terminar de escribir ahí el ejemplo. Claro que sí, señor. Listo. Ok, entonces, conocemos la pendiente que es 3 y un punto que es 1,5. Entonces, como ya les había dicho, el simulador tiene aquí como varias ventanitas, por decirlo así. ¿Sí? Y entonces hay unas que se llaman punto pendiente, por ejemplo, acá está esta que dice punto pendiente. Hay formas de yo arreglar esto, por decirlo así. Entonces, aquí yo ya sé que la pendiente era ¿cuánto? Era 3. 3, ¿cierto? 3. Para que sea 3, este señor me toca aquí bajarlo a 1, para que 3 sobre 1 me dé 3, ¿cierto? Y que el punto que a mí me dieron era ¿quién? Punto era 1,5. 1,5. 1,5, ¿cierto? X, 1 y 1 en eso. X y 5 Y. en Y, que sería algo como esto, ¿cierto? Entonces aquí yo ya puedo visualizar, por ejemplo, los puntos que me pueden sugerir. Ahí está el punto 1,5 que a mí me dieron. Y se supone que si yo me ubico acá, miren, 0,2, que es el punto de corte con el eje vertical. Y él me está mostrando en este caso la ecuación, pero sin mover el sin, ¿sí? O sea, solo el proceso de reemplazo. Pero me va a servir también para verificar la información. En esta de acá, ya es otra en la que ya tengo es la pendiente y una coordenada. También puedo hacer cosas ahí. Y esta última es unos jueguitos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, vamos a jugar nivel 1. Ahí ustedes después le cacharrean y juegan con eso. Entonces aquí dice, fija la pendiente, recta a graficar. Entonces dice, y más 9 igual a 1/2 de x más 7. Como él dice que la pendiente no cambia, según eso, quiere decir que al yo mover esto acá, observen que, bueno, la pendiente va a cambiar, pero acá me está dando un punto. Entonces yo debo ubicar esto de tal forma que me cumpla con esta recta, ¿sí? Entonces, ¿qué hay ahí? Bueno, que dice que 1/2 es la pendiente, ¿cierto? Por eso acá me asegura un punto. Y me está dando acá un punto, que es, ¿qué punto sería? Díganme ustedes, por favor. ¿Qué coordenadas tiene ese punto? Entonces, menos 5, queda decreciente. ¿Cuánto vale X? Pues parece que 4. Voy a permitirme rayar. Miren, observenlo acá. Permítame un segundo. Lo que yo tengo acá dice, si lo alcanzan a ver, ¿cierto? Y más 9 igual a 1/2 de X más 7, ¿cierto que sí? Sí, sí se ve, profe. Ok, la ecuación punto pendiente que dice Y menos Y1 es igual a M que multiplica a X menos X1. Eso dice la ecuación punto pendiente. La pendiente ya me la están dando acá que es 1/2, ¿cierto? O sea, yo ya sé que M vale 1/2, ¿cierto? Y me están dando un punto que está acá escondido entre estos dos señores. ¿Qué se necesita o quién debe ser X1? ¿Quién debe ser X1 para que acá quede más 7? Repítela. ¿Quién debe ser X1? ¿Quién debe ser X1 para que al reemplazar aquí me dé X más 7? 9. Oh, 9. analícenlo bien. Si yo tengo, ya sé que mi pendiente es 1/2, ¿cierto? Entonces yo necesito saber 0. Y menos quién aquí es igual a 1/2 de X menos alguien aquí. ¿Quién es ese alguien? Para que aquí quede más 7. Menos 7. Menos Sería 7, ¿sí o no? Menos 7. Porque si yo acá pongo menos 7, menos por menos, más 7. ¿Cierto? ¿Y quién debe ser Y1? ¿Qué tengo que poner acá para que me quede Y más 9? ¿Ah? Menos 9. Menos 9, ¿sí o no? Menos 9. Y entonces yo vengo aquí, ¿cierto?
Espérame un segundito, listos, ahora sí. Entonces este puntico yo tengo que ubicarlo de tal forma que me quede menos 7, ¿cierto? Entonces yo busco por acá menos 5, menos 6, menos 7, ¿cierto? Todo, sobre esa línea está menos 7 y necesito menos 9, ¿cierto? Pero este no me lo deja, no me lo deja, no me lo deja. ¿O será que este punto es el que ya me dieron? Venga, miramos a ver. Ah, ya este fue el que ya me dieron. Mira, menos 7, menos 9, el que ya encontramos. Entonces ahora lo que nos falta es encontrar, ubicar el otro punto, ¿cierto? Para que la pendiente sea un medio, ¿cierto? Entonces, ¿cómo haríamos ahora? En este caso, permítame, yo activo por acá. Entonces, yo tengo ya un punto, ¿cierto? Yo sé, voy a escribir por acá que la pendiente es y2 menos y1, ¿cierto? Sobre x2 menos x1, ¿cierto? Y necesito que la pendiente sea un medio, o sea, que arriba me dé 1 y que abajo me dé 2, ¿cierto? Y ya tengo unos numeritos, ¿sí? Entonces voy a colocar acá y2, ¿cierto? Menos y1, que ya sé quién es y1, menos 9, ¿cierto? Menos 9. Sobre x2 menos x1, que es menos 7, ¿cierto? Y voy a operar eso. Me queda m es igual a y2, menos por menos da más 9, sobre x2, menos por menos es más 7, ¿cierto? Y ahora voy a buscar ese numerito que tiene que estar acá para que arriba me dé 1 y para que abajo me dé 2. ¿Quiénes son esos numeritos? Menos 10 y menos 5 y Menos menos 10. 9. No, sería menos Ah, no, 8. arriba. 10. ¿Arriba quién Ah, no, sería? 10. Arriba menos 8. No, sería menos 8. Arriba sería 10. ¿Qué No, necesitamos no, que nos dé menos arriba? Menos 8. 1, 1. 1. No, tiene arriba es Menos 8 y 8, abajo ¿cierto? es menos. Menos 8. Y abajo, Arriba menos Menos 8. 8 más 9 da 1. Y y abajo abajo, es ¿qué menos tiene que 5. ser? Menos 5. Menos 5. Entonces me voy a ubicar por acá en menos 5. En X, porque el de abajo es X, ¿no? Menos 5 en X. ¿Y en Y cuánto habíamos dicho? Menos 8. Menos 8. Menos 8. Menos 8, ¿cierto? Menos 5, menos 6, menos 7, menos 8. Vamos a ver, sí, señor. Menos 5, menos 8. ¿Última palabra? Última palabra. Yo Listo, diría vamos que a sí. ver. Perfecto. Muy bien. Miren este tipo de ejercicios que elegimos del nivel fácil. Todas las cositas que puede llegar a tener y que nos permite a nosotros imaginar, o bueno, más que imaginar, preguntarnos, oiga, ¿yo qué hago aquí para ver cómo resuelvo esa situación? ¿Cierto? Entonces, esa es otra partecita que ustedes pueden usar de ese simulador y que les va a permitir practicar, ¿cierto? Y ver si realmente se entiende una temática. ¿Cómo yo sé si realmente entiendo una temática si tengo esa capacidad de manipular cierta información hasta verificar una condición? ¿Sí? Entonces, aquí hay otra opción, por ejemplo, fija la intersección con el eje Y. Profe, una pregunta. Recta. Sí, señor. ¿Esa línea recta quedó como línea decreciente? ¿La anterior? Sí. No, es creciente. Era creciente. Creciente, sí. Creciente. Y esta, aquí como por ejemplo, esta como está aquí en el momento es creciente. ¿Sí? Esta es creciente. Observen que esta, por ejemplo, no me la deja rotar, solo me la deja mover hacia arriba y hacia abajo. Esta está más fácil. Dígame en dónde lo ubico. Está fácil. Acá qué dice, ¿esto qué forma tiene? De la forma y igual a mx más b, ¿cierto? Sí. ¿Quién es m? Es 3 3 medios. medios. 3 3 medios. medios. ¿Quién es b? 2. ¿Y qué representa b? El eje Y.
Dos. El punto de corte Apenas. con el eje Y, ¿cierto? Eso quiere decir que yo tengo que mover esta señora, este señor puntico, ¿hacia A 2 dónde? positivos. A 2 A positivos en el 2 eje Y. positivo, ¿cierto? En el eje Y. ¿Qué vendría haciendo ahí? ¿Cierto? Que vendría haciendo ahí, 0,2. Y quedó. Última palabra. Sí, señor. Sí, señor. Sí, sí. Listos. Quedó. Perfecto. Muy bien. Y así ustedes pueden seguir jugando y evaluándose. Esto les va a servir de preparación, por ejemplo, para la presentación del cuestionario. También para sus hijos, quienes ya tienen hijos estudiando. Vea, aquí formas de estudiar con estos simuladores. Y como les digo, esos simuladores tienen de absolutamente todo. Vea, ustedes escriben acá simuladores PET y observen. Voy a mostrarles acá rápidamente. Son gratuitos, no cobran. Es una belleza. Entonces aquí usted elige de qué quiere. Ah, que yo quiero de matemáticas. Entonces usted abre matemáticas y ahí hay un montón de simuladores y usted revisa qué temática tal vez quiere visualizar, explicar. Y por ejemplo, mire, para más pequeñitos, fracciones. ¿Sí? Hay un montón de simuladores. ¿Y esto qué ayuda a hacer? Pues a visualizar, digamos, conceptos y a entenderlos más fácilmente. Para física, por ejemplo, para física y para química es súper poderosa esto. Muchos de ustedes, por ejemplo, que tal vez estudien ingenierías, por ejemplo, que tengan que ver circuitos eléctricos, aquí se pueden con esos simuladores montar circuitos eléctricos y verificar que el circuito quedó bien resuelto. Circuitos mixtos, paralelos, todas esas cosas que también en algún momento vieron en el colegio. ¿Qué tal les parece el simulador? Cuéntenmelo todo. Bastante, bastante fundamental, profe. Muchas gracias. Ok. Es muy Es muy bueno, interesante. profe. Yo lo aprendí a usar en el colegio. Interesante Vean. porque es ejercicio, o sea, me parece muy chévere. Sí, eso ayuda muchísimo, realmente muchísimo a entender conceptos. Y más cuando, por ejemplo, en matemáticas uno peca mucho, en matemáticas uno peca mucho en el sentido en que uno mecaniza siempre las cosas. Entonces, cuando uno mecaniza las cosas, cuando le ponen a uno una situación problema, a veces es difícil, ¿sí? ¿Por qué? Porque uno mecaniza. Pero cuando uno entiende los conceptos, que realmente ahí es donde la teoría se vuelve importante. Yo era Ahí les cuento de forma rápida. Cuando yo estaba en el colegio, la profesora de matemáticas precisamente peleaba mucho conmigo porque yo casi no tomaba apuntes en matemáticas. ¿Y por qué no tomaba apuntes? Porque las matemáticas siempre se me dieron, siempre fueron fáciles para mí. ¿Sí? Entonces yo no tomaba apuntes, a veces un tricito indisciplinado, eh, pero cambié, es lo importante. Entonces, la profe peleaba mucho, Francisco, por favor, tome apuntes, vea ese cuaderno, que no sé qué. Sin embargo, yo en las evaluaciones, siempre, el 100% de las veces, humildad aparte, sacaba 5 en el colegio, siempre, porque se me daban mucho, por eso estudié matemáticas, se me daban muchísimo las matemáticas, ¿sí? Y yo decía, pero ¿para qué yo copiar eso si yo necesito ya suficiente con ver la explicación y ya puedo hacer los ejercicios, ¿cierto? Cuando entré a la universidad a estudiar la licenciatura en matemáticas, tenga su cachetada, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ahí ya la cosa cambió, más aún cuando, por ejemplo, nosotros estudiando matemáticas teníamos que demostrar, por ejemplo, demuestre por qué la ecuación punto pendiente es y menos y1 igual a m que multiplica x a menos x1. ¿Por qué carajos eso es así? ¿Sí? Entonces, cuando se entró en ese juego, ahí ya se me presentó una primera dificultad, porque como yo no tomaba apuntes, yo no le daba importancia a la teoría, ¿cierto? Sino todo era mecánico, ya lo para de contar. Y ahí entonces inicié a entender, oiga, la teoría es importante, ¿cierto? Entonces la universidad a veces lo cachetea a uno. Y ya ahora como profesor, pues más aún, ¿cierto? Porque cuando uno necesita explicarle algo a alguien, pues uno tiene que dominar eso que está explicando, si no, en problemas se va a meter, ¿cierto? Y de paso, ahí les doy este consejo. Siempre la mejor forma de ustedes entender algo es explicándolo, ¿sí? Entonces, muchos de ustedes que hacen, por ejemplo, grupos de estudio, porque hay a quienes se les da más que otros una u otra temática. Por ejemplo, yo soy malísimo para química, malísimo, una cosa perversa, ¿sí? Entonces necesitaría de alguien que me ayude con química, pero era muy bueno en matemáticas, entonces yo era el que ayudaba en matemáticas. Y cuando uno explica, comprende todo. No sé si les ha pasado a ustedes. ¿Sí les ha pasado eso o no?
Sí, señor. ¿Cierto? Cuando uno explica, entiende los conceptos. Esa es la mejor forma de incluso de estudiar. Cuando ustedes vayan a estudiar, cojan a su hermano, a su primo, a su novia, a su hijo y explíquele, venga, mire, le voy a explicar este ejercicio. Cuando usted lo explica, entiende. Esa es la mejor forma. Bien, continuamos entonces. Aquí vamos a hablar entonces de algo muy importante que tiene que ver con la línea recta y que, como les decía al comienzo, está asociando siempre una línea recta a dos ejes, ¿cierto? Eje horizontal, que es X, eje vertical, que es Y, ¿cierto? Y esas dos variables, una recibe el nombre de variable dependiente y la otra de variable independiente, ¿cierto? Ahora sí, yo les decía al comienzo, voy a preguntarles un poco, ahora sí voy a irme por acá a preguntarles. ¿Ustedes trabajan o no? ¿O solo el profesor trabaja? Yo sí trabajo. ¿Sí Me trabajan? tuviera señor. 7 hijos para mantener. También Bien, trabajo. que sean juiciosos. 8 Bien, horas. ahora, de ustedes que trabajan, ¿quién tiene un salario variable? Es decir, que no todos los meses gana lo mismo. Yo. Diego, ok. Entonces ya Yo, tenemos uno. ¿Alguien más? ¿Quién más dijo yo? yo, profe, también. ¿Cómo es? Elizabeth. Elizabeth. Ok, dos. Y necesito un tercero o tercera. Yo. Andrés. Andrés Camilo. Sí, señor. Listo, ok. Diego, iniciemos con Diego. Diego no nos va a contar cuánto gana, ¿no? Porque mucho gustarnos el chisme. Pero nos va a contar cómo funciona o de qué depende su sueldo. ¿Por qué es variable su sueldo? Porque trabajo en el sector de la construcción, entonces varía mucho dependiendo los trabajos que vaya a realizar. Digamos que Ok, todos los trabajos no cuestan lo mismo, entonces yo cotizo pues en base al trabajo que vaya a realizar y eso cobro. ok, gracias. Ya le voy a decir cuál es la siguiente pregunta. Pero una cosa muy importante, construcción. Muchas de las personas que se dedican a construcción son de las personas que más matemáticas usan. Es una cosa increíble. Y no Ujú. saben que las usan, pero usan matemáticas, pero una cosa impresionante. Y muchas veces no, a veces que el ingeniero es el que dio las instrucciones para hacer esta construcción, pero el que ejecuta es quien se dedica la verdad a la construcción. Y saben de matemáticas la cosa más increíble. Entonces ya vamos a seguir con un siguiente paso. Elizabeth, ¿por qué su sueldo es variable? Porque en una quincena descuentan lo de seguridad social. En la otra, Sí, pues aumenta cuando hay festivos dominicales. De un mes a otro, pues cambia normalmente. ok. Bien. Y Andrés, ¿por qué Andrés? Pues normalmente yo tengo el básico, pero ya depende de los fines de semana que trabaje, si hay festivos, todo eso, y hasta la hora que trabaje. Ok, muy bien. Bueno, acá me llama a ver más aún esta situación. Muchos de ustedes a veces sucede, por ejemplo, las horas que trabaje, ¿cierto? Muchos ganan tal vez por horas. Entonces, no sé, que le voy a pagar 10.000 por la hora, ¿cierto? 10.000 por la hora. Entonces, su salario va a depender del número de horas que trabaje, ¿cierto? Por ejemplo, habrá quienes trabajen en un almacén vendiendo zapatillas, ¿sí? Y entonces el dueño del almacén le dice, bueno, yo le voy a pagar 600.000 pesos mensuales, venda lo que usted venda, 600.000 pesos, ¿cierto? Pero si usted se pasa, por ejemplo, de 100 pares de zapatillas en el mes, por cada par de zapatillas de más, yo le voy a dar una comisión de 5.000 pesos, se me ocurre, de 2.000 pesos. Y en esas situaciones, su sueldo se va a volver variable, ¿sí? Por ejemplo, en la situación de Diego dice, no, si yo tengo, no sé, que estucar, entonces mi hora valía un precio, ¿cierto? Pero si lo que tenía que hacer era pegar tableta, tal vez vale a otro precio, ¿sí o no? Entonces, ahí el sueldo se va a volver dependiente. Ahora, pregunta para todos, no necesariamente para las tres personas que acaban de participar. En esa situación hay una relación entre dos variables, ¿sí? Voy a colocar el de la venta de las zapatillas. ¿Quién sería la variable dependiente y quién sería la variable
independiente en la situación de la persona que trabaja vendiendo zapatillas? La cantidad, la variable dependiente sería la cantidad de zapatillas que venda. ¿Las zapatillas que vende sería la qué? La independiente. La independiente, muy bien, sería las zapatillas que venda, ¿cierto? Puede vender 5, 10, 100, 200 pares. Esa sería la independiente. ¿Y la dependiente sería quién? Lo que El le sueldo, la pagan, el comisión por la salario que cantidad, tiene la comisión. normal. El salario, el sueldo, así a secas. Oiga, otra cosa ya que me acuerdo acá con ustedes con su participación. Nosotros los colombianos somos buenos, buenísimos para echar cháchara. ¿Sí o no? Nosotros yo me acuerdo mucho de mi papá que tenía que acompañarlo a una cita médica y entonces le preguntaron, don Miguel, ¿usted fuma? ¿Cuál sería la respuesta a esa pregunta? Si a uno le preguntan, ¿Sí ¿fuma? o no? ¿Sí o ¿Sí no? o no? ¿Cierto? Fácil y sencillo, ¿sí o no? Pero mi papá no es así. Mi papá no, yo ponerme Que a si está muy fumar temprano después. para eso. Y le cuenta media historia. Yo, papá, el doctor tiene que atender a otras personas. Y usted hasta que le cuente media historia. Le preguntaron, ¿fuma? Sí, señor. No, señor. ¿Sí o no? Me acordaron ustedes porque el salario, profe, porque entonces y uno se riega. Pero el sueldo, ¿sí o no? El sueldo. La variable dependiente es el sueldo. La independiente, número de zapatillas. Perfecto. ¿Por qué esto es importante? Aquí no lo preguntan. Bueno, ¿cómo identificar la variable dependiente y la variable independiente? Ya les mostré un ejemplo de cómo identificarlo, ¿cierto? Es ver a quién es a quien yo puedo manipular y cómo cambia la otra, ¿cierto? A quién me manipulo, cómo cambia la otra situación. Esto es importante a la hora de resolver un problema, porque si yo no sé identificar quién es quién, pues le voy a dar respuesta de forma contraria a la situación. En resumen, ¿Sí? la ecuación de la Bueno, línea vamos a recta escuchar es esa una otra. herramienta matemática poderosa con una amplia gama de aplicaciones en diversos campos. Su importancia radica en su capacidad para describir y representar relaciones lineales, lo que permite analizar, predecir y resolver problemas en campos como la física, la ingeniería, la economía, las finanzas y la geometría analítica. Es una base fundamental en el estudio de las matemáticas y una herramienta invaluable en la comprensión y el análisis del mundo que nos rodea. Bien. Hablaba también, por ejemplo, ahí de la física. eh, y yo les hablaba al comienzo del movimiento rectilíneo uniforme o uniformemente variado. Si yo digo, por ejemplo, que ustedes saben a qué velocidad viaja un avión, más o menos, velocidad promedio, A 500 y pico de kilómetros 700 kilómetros por por hora. hora. Ahí dice 800 500, 600, 700, muy bien. Más o menos un promedio entre 600 y 700 kilómetros por hora, ¿cierto? Entonces, si yo quiero determinar la distancia que recorre ese avión en 30 minutos, por ejemplo, si va a 600 kilómetros por hora, pues no vamos a hacer la solución del problema acá. Pero lo que vamos a hacer es el análisis de que ustedes me digan quién sería la variable independiente y quién la dependiente. En este caso, la velocidad va a ser la pendiente, porque es la que me muestra la razón de cambio. Pero ¿quién depende de quién? El tiempo depende de la velocidad que lleve la velocidad que No, lleve el avión. Ujú. vamos a establecer la relación entre distancia y tiempo, distancia y tiempo, porque la velocidad es puede ser la constante, ¿sí? Digamos, Oh, viaja a 600 kilómetros por hora. Señor, ¿quién más dijo algo? ¿Quién depende de quién? ¿La distancia del tiempo o el tiempo de la distancia? el tiempo depende La de la Tiempo de la distancia. distancia, distancia. pues a mayor distancia, mayor tiempo. Ok, pero la situación puede llegar a suceder, ¿cierto? Eso que hacemos. Pero la situación es al contrario. Dependiendo del tiempo que lleve el avión viajando, es la distancia que recorre. O sea, el tiempo se va a convertir en la Por supuesto. variable independiente. ¿Listos? El tiempo es la variable independiente y la distancia la variable dependiente. Muy bien.
Aquí tenemos una situación, esto es muy similar a lo que ustedes tal vez algunos se van a encontrar en el ejercicio del bloque 5, ¿sí? Que es una situación problema a analizar. En este caso dice de la siguiente forma. Determina la función de la recta representada por la línea café, que es esta línea que tal vez sí se alcance a ver ahí, en la gráfica, que puede utilizarse para calcular la población de Uruguay estimada, P, de el año 1900 a 1950, donde 1900 es el año de referencia que corresponde a t igual a 0. Entonces, ¿qué tenemos en esta situación? Nos dice de la línea recta de color café, que es esta línea. Entonces, por acá hay un punto, por acá hay otro punto, ¿cierto? Varios puntos. Entonces, para determinar la función significa determinar una ecuación. Una ecuación que va a tener esta forma. Y igual a mx más b. Mx más b. ¿Cierto? Que yo la puedo cambiar aquí de acuerdo al contexto de mi problema. ¿Cierto? Población P. O sea, en población, que es el que está acá en la vertical, va a ser la Y. O sea, P, ¿cierto? Es igual a M, que es la pendiente, que multiplica a X, que sería ¿quién? El año. Año. La T, ¿cierto? La T de Los tiempo años. o el año, ¿cierto? Y esto más B. Tengo que buscar una ecuación de este estilo. Esto sería en el contexto del problema y esto sería en una situación matemática. Ahora, para llegar a una ecuación de esta forma, ¿qué era lo que yo necesitaba? Usar la ecuación punto pendiente, ¿sí o no? Que la ecuación punto pendiente, ¿cómo era? Y menos y1, ¿cierto? Es igual a m que multiplica a x menos x1, ¿sí o no? Esa era la ecuación punto pendiente. Y para usar la ecuación punto pendiente, ¿qué necesito? Conocer un punto y la pendiente. Necesita un punto y la pendiente, profe. Conocer un punto y la pendiente. En el momento, ¿conozco algún punto? Sí, profe, En aquí esta en los situación, puntos que se señaló. ¿o no conozco Sí. puntos? T que es igual a 0. Miren acá lo que yo estoy rellenando acá, todo bonitos. Conozco hartos, vea. 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos conozco. ¿Conozco la pendiente? No. No, Sí, ¿cierto? no, La no. pendiente Pues no no. la conozco. Luego tengo que primero que todo sacar la Hallar la pendiente. pendiente. Que la pendiente es y2 menos y1 sobre x2 menos x1, ¿cierto? Esa es la fórmula para encontrar la pendiente. Esto además me dice necesito 2 puntos. Entonces aquí vamos a hacer el siguiente análisis. Aquí me dice el año 1900 es el año de referencia que corresponde a t igual a 0. O sea, me está diciendo que 1900, que es este señor, aquí es 0. Luego 1910 sería ¿quién? Pues 10. 10. 1920 sería 20. Acá 30, 40 y 50. Y de esta forma entonces ya conozco varios puntos. Por ejemplo, este punto de acá es 0,198, ¿cierto? 198. Este punto de acá sería ¿quién? 20,278.32. Ok, 20,278.32, ¿cierto? Y así puedo sacar, ¿este cuánto sería? 50,398,8. Ok, 50,398.8, ¿cierto? Y observen que entonces ya conozco varios puntos. Profe, ¿con qué puntos trabajo? Con los que Cualquiera. usted más le guste. Con los que use, el resultado va a ser el mismo. ¿Cuál es pues la idea? Pues que uno siempre use los más sencillitos. Por ejemplo, este de acá se vuelve un punto sencillito porque operar con ceros es lo más de fácil. ¿Sí o no? Entonces yo puedo tomar este señor. Entonces yo voy a decir acá que esto es x1
Y esto es Y Y1, ¿cierto? Y uno, podemos sí. usar este. Voy a decir que esto sería X2 y esto sería Y2. Perdón, yo silencio por acá alguien. Yo no soy. Yo no soy. Eso. Por acá creo que ya lo encontré. Listos. Bien. Entonces, seguimos por acá. Entonces, voy a usar esos dos puntos en los que ya nombré. Entonces, voy a encontrar por acá la pendiente. La pendiente, ¿cierto? La pendiente. Entonces, voy a reemplazar acá. Me va a quedar que M, ¿cierto? Es igual a Y2. ¿Quién sería Y2? 278,32. 278.32. Menos Y1, que sería 198. 198. Sobre, ¿cierto? X2, que sería 20. 20. Menos X1, que sería Sería 0. 0. 0. Muy bien. Continuamos. M es igual entonces. Ahora, arriba pues hacemos 278, ¿cierto? 278.32 menos 198. ¿Cuánto da eso? 80,32. 80,32, ¿cierto? Y 20 menos 0, 20, ¿cierto? 20. El 20. Muy bien. Y finalmente hacemos esa división. ¿Cuánto da eso? Como 4, 4,01. 4,01 o dejémosle con los 3 decimales que hay para que la cosa sea exacta. 4,016. Entonces ya encontré la pendiente. 4,016. Muy bien. Voy a mirar por acá. Sí, este me sirve. Entonces, tenemos que la pendiente, ¿cierto? Fue 4,016. Y tenemos el punto que cruzamos con coordenadas X1, Y1, que fue el punto 0,198, ¿cierto? Vamos a devolvernos a 0,198, sí. Listo, entonces con esta información yo ya sé que este señor es X1 y Y1. Ahora sí uso la ecuación punto pendiente, que era la que decía Y menos Y1 es igual a M que multiplica a X menos X1. Esto es de cierta forma lo que ustedes tienen que hacer en el ejercicio número 1. Coger los dos puntos A y B, sacar la pendiente. Ahí ya les expliqué cómo hacerlo. Luego usar la ecuación punto pendiente para sacar la ecuación de la recta que pasa por A y B. Que en este caso entonces vendría siendo Y menos ¿quién? Y menos Y1 que es 198. Menos 198, ¿cierto? Es igual a M, que es 4,016. 4,16. X menos Menos 0. menos 0, ¿cierto? Si aquí es un número diferente de 0, aplico propiedad distributiva. Aquí me queda todavía más fácil por lo siguiente. Entonces aquí me queda Y menos 198 es igual a 4,016. ¿Y X menos 0 cuánto da? Pues X. 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 Quedó. Entonces 4,016. Profe, pero, profe, qué pena lo interrumpo. Sí, Pero señor. entonces está yo la pendiente de la recta desde el inicio que dio el 198 hasta el final, que son los casi 500, 398 creo que es. Pues Como les pendiente decía, es lo mismo para exacto, la yo recta. puedo usar cualquier par de puntos, ¿sí? Cualquier par de puntos y la pendiente va a ser la misma. Es decir, yo puedo usar estos dos puntos, puedo usar el primero y el último, puedo usar el primero y el tercero, que fue los que yo usé, y use los que use, el resultado de la pendiente va a ser exactamente el mismo. Eso nunca va a cambiar. ¿Listo? Ok. ¿Por qué? Porque esa, digamos, es la condición de una línea recta, que satisface una ecuación y La que pendiente todos es esos puntos, constante. exactamente, la pendiente es constante, no cambia. Muy bien. Entonces, aquí, ¿qué nos hace falta? Pues mover este señor 198, que por principio de adición acá, para anularlo, pues sumo ambos lados 198.
Me queda entonces que Y es igual a 4,016X más 198. 190. Y esta sería la ecuación que me representa esa situación problema, donde puedo determinar la población de Uruguay entre el año 1900 y 1950. Ahora, esto sería matemáticamente. Si yo quisiera cambiarlo al contexto de mi problema, pues ya sé que en vez de Y es ¿qué? Ayer En vez de Y, ¿qué era? población en miles. P de población, ¿cierto? P. Es igual a 4,016 y en vez de XT de tiempo, ¿cierto? Más 198. Y quedó, ¿sí? Y entonces esto es lo que yo les decía acá también hace un momentico. ¿Quién depende de quién? Pues la población depende del tiempo que haya pasado. ¿Sí o no? ¿Claro para todos? Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. ¿Preguntas? No. ¿No? Ok. No. Bien, esta diapositiva de aquí tiene la misma información, solo que el director dejó acá espacio para uno rayar, sin embargo yo ya terminé una primera parte y ahí me dice verifique con el GeoGebra, pero ya vamos a hacer la verificación completa. Antes de eso vamos a responder a estas dos preguntas, que es también donde se vuelve importante esto de la ecuación de la línea recta, ¿cierto? Porque volviendo, por ejemplo, a la situación de las zapatillas, entonces yo diría, oiga, si me pagan 600.000 pesos y si vendo más de 100 pares de zapatillas por cada par que venda, me toca echarle ganas para ganarme tanto y irme de paseo, ¿cierto? Entonces yo digo, venga, si vendo 250 pares, ¿cuánto me gano? Si vendo 500 pares, ¿cuánto me gano? ¿Cierto? Y ahí es donde también uno inicia a echarle ganitas, ¿sí o no? Entonces eso es lo que vamos a hacer acá. Entonces ya sabemos que la ecuación que hemos encontrado, voy a escribirla por acá arriba, era que P era igual a 4,016T más 198, ¿cierto? Bien. Y entonces la primera pregunta me dice, hay que determinar, bueno, aquí dice, a partir de la ecuación de la línea recta obtenida, que es esta, determinar la población de Uruguay en el año 1960. O sea, mi incógnita es P, población. Y me dan T de tiempo. ¿Cuánto vale T aquí? T era igual a 0, ¿no? Repite, profe, qué pena. ¿Cuánto vale T si es el año 1960? 1960. 0. 60. 60. Muy bien, 60. Porque habíamos dicho que 1900 Era 0. era el año de referencia y era igual a 0, ¿cierto? Entonces 1960 pues es 60. Entonces me están dando T vale 60, ¿sí o no? Entonces yo vengo y digo, la población de Uruguay va a ser igual a 4,016 que multiplica a T, ¿cierto? O sea, a 60 y que a eso me toca sumarle 198. Aquí entra algo muy importante que es la jerarquía de las operaciones. A veces hay artistas que cogen y primero suman estos dos señores y luego multiplican, pero primero me toca hacer la multiplicación, ¿cierto? Entonces yo cojo mi calculadora y digo 4,016 por 60, que eso da ¿cuánto? 240,96. Ok, y a eso le sumamos 198. ¿Y cuánto me da como resultado final? 438,96. P es igual a 438,96. ¿Y esta sería quién? La población. La población La de Uruguay población de Uruguay 1960. en 1960. Y además es la población en miles, porque el problema decía que ese numerito era en miles, o sea, 438,96 en miles de habitantes para el año 1960. Muy bien. Y aquí tenemos otra situación que dice, el año en que la población de Uruguay fue 298,4 en miles, ¿quién fue?
¿Qué dato me están dando acá? ¿A quién me están dando? Nos están dando la variable independiente, la variable dependiente. Ok, me están dando la población, que es la variable dependiente. Me están diciendo, oiga, P vale 298,4. Y encuentre T. ¿Qué año era? ¿Cierto? Y nos fuimos. Entonces, mi ecuación es esta. Al sustituir me queda 298,4 es igual a 4,016 por el tiempo más 198. Y mi incógnita es T. Entonces me toca despejar la T. Primero, pues este señor que está acá sumando se va para el otro lado a restar, ¿cierto? Por principio de adición. Entonces me queda 298,4 menos 198 es igual a 4,016 por T. ¿Cuánto me da esta operación? 100,4. Sí, 100,4. 100,4, ¿cierto? Igual a 4,016 T. Y para despejarte, pues tengo que quitarle ese 4,016 que está multiplicando y pasaría a dividir, ¿cierto? O sea, me va a quedar que T es igual a 100,4 dividido en 4,016. ¿Y eso cuánto da? 25. 25. Muy bien. Es decir, T vale 25. Ahora, para dar respuesta al problema, esto quiere decir que el año en el que la población de Uruguay fue de 298,4 en miles fue ¿qué año? 925. 1925. 1925. Que acá nuestro problema pues fue T igual a 25. ¿Claro para todos? Señor. Sí, buena la cosa. Señor. Ok, ¿preguntas? No. ¿No? ¿Cero preguntas? Bien. Entonces, ahora vamos a hacer la evidencia del GeoGebra. ¿Cómo sería la evidencia del GeoGebra? Entonces ya saben que el paso número 1 es en papá Google GeoGebra clásico, ¿cierto? Y ahí vamos a ubicar los puntos que nos dieron, ¿cierto? Los puntos que nos dieron. Entonces, los puntos que nos dieron o con los que nosotros trabajamos fue un primer punto que era 0,198. Ah, bueno, otra cosa muy importante. ¿Cómo yo le ubico un punto acá, no? Entonces, en la entrada, doy un clic y coloco un paréntesis circular, ¿sí? Así como está ahí. Lo pueden hacer con el teclado del computador o con el teclado que está acá. Y ahí coloco entonces 0,198 y Enter. Quedó el primer punto. Y el otro punto sí se me olvidó. El otro punto fue 20,278,32. ¿Sí fue así? 20,278,32. Me parece que fue así, ¿cierto? Venga, lo verificamos. 278,32 y 20. Entonces ya están los dos puntos. Por el momento, por ningún lado se ven esos dos puntos. Entonces ya saben que hay que darle acá en la lupa en el menos hasta que aparezcan los puntos. Ahora sí ya se vieron por ahí. ¿Sí los están visualizando? Sí. Sí, señor. Sí, ahí se ve, profe. Sí, ahí se ve. Bien. Permítame que acá. Ay, se ve muy raro, puede ser. El punto era 20,278,32, ¿cierto? Vamos a ver si sí. 278,32, sí. Listos. Entonces, después de tener esos dos puntos, ahora yo vengo en esta caja de herramientas, en esta, y le digo recta. Y le doy un clic en un punto y un clic en el otro. Y quedaron ahí los dos puntos, ¿cierto? Y ahora, permítame, yo muevo esto por acá. Listos. Entonces ya con eso, ya me aparece aquí la recta. Él me la bota en su forma general. Yo me puedo ubicar acá sobre ella. Voy a darle acá en 9. Me puedo ubicar sobre ella. Le doy clic derecho y elijo esta que dice ecuación y igual a ax más b. Y entonces él me dice, ah, mire, la ecuación es y igual 4,02x más 198.
que pues fue lo que nosotros encontramos por acá, mire. Eso fue en esta. Bueno, ok, 4,016, que aproximando a dos decimales es 4,02 más 198. Entonces, ahí todo bien, ¿cierto? Ahora, después me hicieron dos preguntas. Una primera pregunta en la que me dijeron que t valía 60, o sea, x, ¿cierto? Entonces yo puedo venir aquí y decirle a esto, x igual a 60, y le doy enter. Y voy y ubico por acá, voy a darle mover a esto, voy y ubico por acá el punto de intersección entre esa recta que acabo de ubicar y la recta de mi problema, que es esta. Y ahí está el punto de intersección. Y ese punto tiene coordenadas 60,438,96. Y a nosotros nos dio 438,96. O sea, correcto, ¿cierto? Y lo otro que me dijeron es para cuando la población era de 298,4. O sea, yo vengo y digo aquí, oiga, que Y era igual a 298,4 y le doy enter. Y ubico el punto de intersección entre esta recta y la de mi problema, ¿cierto? Y ahí está el punto y aquí se alcanza a ver 25,298,4. 25 fue el resultado que nosotros encontramos. Si esta fuese mi evidencia, pues estas dos rectas de y igual a 298,4 y de x igual a 60 las quito. Y aquí ya está todo lo que necesito. Y aquí pues ya es cuestión de embellecimiento, ¿cierto? Entonces a la recta le digo propiedades, le coloco un color que sea más visible, ¿cierto? En estilo, bueno, en estilo dejémoslo así de gordita y en básico, nombre y valor, ¿sí? Y con los puntos hago lo mismo. Entonces, que este punto acá, entonces nombre y valor, y en color démosle un color rojo, lo mismo a este señor, entonces color rojo y en básico nombre y valor. Esos fueron los puntos iniciales, ¿cierto? Y para estos otros señores fueron las respuestas, entonces en básico nombre y valor y en color entonces uno diferente porque da respuesta. Y lo mismo con este no, con este sí. Entonces, por ejemplo, un azul acá y en básico nombre y valor. Y esa podría ser perfectamente mi evidencia, ¿cierto? Ya es cuestión también pues uno acá de ubicar, que no queden montoneras, ¿cierto? Y ahí está absolutamente todo. Esa sería mi evidencia. Por ejemplo, ustedes en el punto 1, ¿qué tienen que hacer? En el punto 1, pues primero ubicar los puntos A y B, trazar la recta y que quede su ecuación. Luego una recta que es paralela y otra recta que es perpendicular. Preguntas, estimados estudiantes. Profe, yo tengo una pregunta, pero es como tal, bueno, con base al ejercicio 1. Sí, O sea, pues señor. en el ejercicio 1, primero hay que utilizar la ecuación de punto pendiente, ¿sí? Sí. Pero entonces a la hora de graficar en el GeoGebra, pues bueno, ahí se evidencia que las ecuaciones no las da en, digamos, en la ecuación canónica, sino en la ecuación general. Entonces, mi pregunta es si, o sea, si hay algún inconveniente con eso, en que en el desarrollo del ejercicio pues se haya con la ecuación de punto pendiente, pero en la evidencia de GeoGebra, o sea, la del Queda la GeoGebra la general. bota sí, queda la general. Ok. Entonces, Eso se cambia acá, mírelo, obsérvelo. Está viendo mi pantalla, ¿cierto? señor. Esta fue mi recta. Entonces, mire, cuando yo la ubiqué Ajá. cuando yo me la ubiqué inicialmente, él me la dio así. 80,32x menos 20, que sería la general, ¿cierto? Entonces, yo como cambio a la canónica, me ubico aquí en la entrada sobre donde está la ecuación, le doy clic derecho y elijo la que dice ecuación y igual a ax más b. Le doy un clic y él me la cambia. Ok. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Ok, sí, señor. Gracias por su pregunta. ¿Alguna otra pregunta? No, no hay más preguntas. Bien, voy a pedirles el favor en este momento. ¿Todos confirmaron su asistencia? Todavía faltan 2 minuticos para confirmar asistencia si alguien falta.
Muy importante, confirmar la asistencia. Profe, yo no he podido confirmar la asistencia. Qué pena. No, ok. Si hay alguien que no ha podido, ya revisamos ahorita cómo yo les ayudo para confirmarla. Profe, yo sí tengo una pregunta. Sí, señor. En el GeoGebra, ¿por qué da 60,498 es? Ya vuelvo a compartirles pantalla, entonces, si revisamos. ¿En cuál? En el punto C. El punto C, 60. Y en el ejercicio da solo 438. Pues 60 es el que multiplica. Esta era esta pregunta, miren. 60 fue lo que me dieron. 60. Ah, ya. Y el resultado fue 438,96 sí, para ya. nosotros. Y en el GeoGebra dio lo mismo. 438. Es que estaba confundido con este 60. Ok, no se preocupe. Listo, sí, señor. Bien, entonces les decía, voy a pedirles el favor en este momento de que enciendan un segundito su cámara para tomar una evidencia. Les agradezco mucho a todos los que lo puedan hacer. ¿Listos? Ya todos veo 1, 2, 3, 4 personas, 5 personas. Vamos a ver, colocamos esto en modo grande. A ver si hay más. Ahí quedó cargando, ahora sí. Ah, no, hay bastantes. Están juiciosos, activos. Muy bien. Van a sonreír a la voz de 3, a la 1, a las 2 y a las 3. 2. Bien, permítame, yo envío la evidencia por acá. Un segundito, por favor. Bien. Listo, estimados estudiantes. Entonces, para el CIPAS del día de hoy, que era CIPAS de primera matrícula, era suficiente con, bueno, lo que les acabo de explicar fue lo sugerido por el director de curso, entonces quedaría ahí. Ya revisamos lo de las asistencias para quienes no pudieron. Para mis estudiantes y bueno, para todos están cordialmente invitados. Si hay alguien que no sea yo su tutor virtual y desea asistir, pues lo puede hacer. Pero pues para mis estudiantes, ¿cuándo tenemos IPAS? ¿Mañana? Mañana, ok, mañana 7:30 de la noche. Entonces, en el CIPAS del día de mañana vamos a trabajar los ejercicios de los bloques 1 y 2. ¿Listos? Muy similares a lo que hay en la guía de actividades. Así que los espero mañana en el CIPAS 7:30. Como decía, si hay alguien que no sea su tutor virtual y desea asistir, pues lo puede hacer. Me escribe al Teams por el enlace y yo se lo envío. Si no, pues ha sido un gusto porque ya los CIPAS de primera matrícula para quienes asistieron hoy terminaron. Los de primera matrícula. Quedan los de CIPAS dinamizados por docentes como el de mañana. Entonces sería todo. Si no hay preguntas, les agradezco muchísimo por su asistencia. Karen, señora. Perdón, se me fue la mano. Ah, ok. Iban a aplaudir. Ok. Sí, era aplaudir. Profe, Señor. ¿para el CIPAS de mañana es con el mismo enlace o se nos envía otro enlace? Es otro. No les quise enviar la invitación hoy porque después se me confundían. Profe, el CIPAS era el miércoles, era el jueves. Entonces no quise hacerlo hoy porque mucho se me confundía. Entonces mañana a primera hora yo les envío el enlace para el de mañana, que es otro enlace. ¿Listo? Yo les envío ahí por el chat de Teams, por el correo interno del curso también. Y eso está en el foro, ¿no? En todos los foros ya lo dejé. En el foro sí ya lo había dejado, esa invitación. Bien, entonces, si no es más, les agradezco muchísimo por su asistencia. Espero se hayan sentido satisfechos con el CIPAS y nos vemos mañana con mis estudiantes. Voy a dejar ya entonces de grabar y ya verificamos para quienes los de la asistencia. Listo, profe, muchas gracias. Ok, un gusto. Gracias, profe. Gracias, profe. Buenas Chao, noches. buenas noches. Gracias. Igualmente. Chao. Feliz